Ok, mis queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida, siendo las 6:00. Vamos a iniciar nuestra reunión. En el día de hoy, Carlitos García no nos va a acompañar porque está indispuesto. Entonces tenemos aquí relevos de emergencia, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que ustedes tengan eh, claridad en el documento que vamos a tratar, aunque es muy bonito y muy sencillo, y para que puedan disfrutar de esta presentación. Vamos a darle el micrófono a Rita, que nos va a ofrecer la oración, y les pido el favor que mientras tanto los demás cerremos los micrófonos. Señor, invocamos tu presencia a esta reunión para que nos guíes, para que nos enseñe a abrir nuestros corazones, también para que nos ilumines y así podamos discernir el mensaje que nos trae en el libro de Urantia. Queremos agradecerte por demostrarnos cuán grande es tu amor para con cada uno de nosotros. Nuestros corazones se llenan de gratitud cuando pensamos en ti. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que estamos acá reunidos y también a todos los que vayan a ver esta grabación. En el nombre de Jesús, nuestro amado Micael. Amén. 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 Mil gracias, Rita. Bueno, mis queridos amigos, entonces vamos a comenzar la lección. Primero vamos con la sección 0, que la tiene Laurita. Laurita, el micrófono es tuyo. Las razas evolucionarias de color. Esta es la historia de las razas evolucionarias de Urantia, desde la época de Andón y Fonta, hace casi 1 millón de años, a través de los tiempos del príncipe planetario hasta el final del período glacial. La raza humana tiene casi 1 millón de años. La primera mitad de su historia viene a corresponder a los tiempos anteriores al príncipe planetario de Urantia. La última mitad de la historia del género humano comienza a la llegada del príncipe planetario y a la aparición de las 6 razas de color, y corresponde aproximadamente al periodo comúnmente considerado como la antigua Edad de Piedra. Aquí tenemos una posibilidad de cómo eran los hombres de color. Yo quisiera hacer una aclaración, ¿sí? Aprovechando esta presentación. Recordemos que nosotros tenemos inicialmente información únicamente de Andón y Fonta, que de ahí vienen los famosos andonitas, que todos son los descendientes de Andón. No volvemos a tener información racial, sino hasta 500.000 años después, que aparecen las 6 razas de color, que veíamos que son roja, azul, amarilla, y después las secundarias que son verde, naranja y la índigo, que es la raza negra, ¿sí? Solo hasta ese momento tenemos información, fíjense el vacío tan grande que hay, cronológico y histórico, sobre lo que pasan en ese lapso de 500.000 años. El libro Durante no nos da información. Y además nos sueltan otra bomba, y es que en ese momento viene, además de las 6 razas de color, el príncipe planetario, y viene con su grupo de extraterrestres, que son 100 extraterrestres de planetas distintos, 50 mujeres y 50 hombres, que vienen a preparar una labor muy bonita que la vamos a ver también. Entonces podemos continuar, Claudio. Bueno, primero, los aborígenes andónicos. Dentro del ciclo evolucionario, el hombre primitivo apareció por primera vez en la Tierra hace un poco menos de 1 millón de años, y ahí tuvo una experiencia vigorosa. Instintivamente procuró evadir el peligro de juntarse con las tribus cínicas inferiores, pero no pudo emigrar hacia el este debido a las áridas elevaciones terrestres del Tíbet, a más de 9.000 metros sobre el nivel del mar, y tampoco pudo desplazarse hacia el sur ni el oeste debido al mar Mediterráneo, que había cobrado dimensiones más amplias que las de hoy en día, extendiéndose hacia el este, hacia el Océano Índico. Y al dirigirse hacia el norte se encontró con el hielo que venía avanzando, pero aún cuando el hielo les impidió progresar más en su migración hacia el norte, y a pesar de volverse las tribus cada vez más hostiles a medida que se dispersaban, jamás se les ocurrió a los grupos más inteligentes trasladarse al sur para vivir entre sus primos peludos de intelecto inferior que moraban en los árboles. Muchas de las emociones religiosas primitivas del hombre surgieron de su sensación de impotencia en el medio ambiente, confinado de dicha situación geográfica: montañas a la derecha, agua a la izquierda y hielo por delante. Sin embargo, estos andoritas progresistas se negaron a retroceder al sur con sus parientes inferiores que moraban en los árboles.
Estos andonitas evitaban los bosques a diferencia de sus parientes no humanos que preferían este hábitat. El hombre siempre ha decaído en los bosques. La evolución humana ha hecho progresos únicamente en el descampado y en latitudes más septentrionales. El frío y el hambre propios de los espacios abiertos incitan a la acción, la invención y el ingenio. Mientras estas tribus andónicas desarrollaban a los pioneros de la raza humana actual en medio de las penurias y privaciones de estos duros climas septentrionales, sus primos atrasados se deleitaban en los bosques tropicales meridionales de la Tierra de su primitivo origen común. Estos sucesos ocurrieron durante los tiempos del tercer glacial, considerado el primero por los geólogos. Los dos primeros glaciales no fueron extensos en Europa septentrional. Durante la mayor parte del periodo glacial, Inglaterra estuvo unida con Francia por tierra y después, Claudio, y después África se comunicó con Europa mediante el puente terrestre siciliano. Por la época de las migraciones andónicas, hubo una ruta terrestre continua desde Inglaterra en el oeste, pasando por Europa y Asia hasta Java en el este. Pero Australia nuevamente quedó aislada, lo cual acentuó aún más el desarrollo de su fauna particular. Hace 950.000 años los descendientes de Andón y Fonta habían emigrado a gran distancia hacia el este y el oeste. Pasaron al oeste por Europa hasta Francia e Inglaterra. Posteriormente llegaron a penetrar hasta Java, en el este, donde recién acaban de encontrarse sus huesos del llamado hombre de Java. Y a continuación se trasladaron a Tasmania. Los grupos que se desplazaban hacia el oeste se contaminaron menos con las razas atrasadas de común origen atávico que los que se desplazaban hacia el este, quienes solían mezclarse muy libremente con sus primos animales retrasados. Estos individuos retrógrados fueron emigrando poco a poco hacia el sur y a la postre se aparearon con las tribus inferiores. Más adelante sus descendientes híbridos regresaron al norte y se aparearon con los pueblos andónicos que iban expandiéndose con rapidez. Tales uniones aciagas indefectiblemente deterioraron la raza superior. Cada vez que menos asentamientos primitivos conservaron la adoración de aquel que da aliento. ¿Se acuerdan que era lo que veíamos la vez pasada con el profeta que tuvieron ellos? Dice, esta primitiva civilización de los albores estuvo amenazada de extinguirse. Así ha sido siempre en Urantia. Civilizaciones altamente prometedoras que se han ido deteriorando progresivamente hasta extinguirse debido a la locura de permitir la libre procreación de los seres superiores con los inferiores. Inquietudes. ¿No hay inquietudes todavía? Entonces continuemos. Jaime, Sí. acabas de decir al final que por permitir la proliferación entre humanos, podría decirse de alta jerarquía No, razas superiores e inferiores. Ojo, no es humanos de alta jerarquía porque todavía estamos hablando de los andonitas, ¿sí? Estamos hablando, y les decía al principio, que eran 500.000 años de historia, donde lo único que sabemos que eran los descendientes de Andón, como unos tuvieron una retrogresión, porque se mezclaron con las razas inferiores, y los otros se mantuvieron independientes y no se mezclaron con nadie, ¿sí? Digamos la mejor raza. Pero claro, los que se mezclaron, pues hubo una retrogresión de la evolución, llamémoslo así. Pero finalmente ellos se mantienen aislados a pesar de todo, porque recordemos que tenían las enseñanzas del profeta que estudiamos la semana pasada, y además lograron llegar a cuando aparece el príncipe planetario con las 6 razas de color, a tener todo este maravilloso proceso de hibridación y de educación que realmente tienen en el centro donde llega el príncipe planetario, que es todo lo que vamos a ver ahora en adelante. Gracias. No, señor, con mucho gusto. ¿Hay algo más o si no continúa Laurita? Los pueblos de Foxaga. Hace 900.000 años, las artes de Andón y Fonta y la cultura onagar se estaban desvaneciendo de la faz de la tierra. La cultura, la religión y hasta la elaboración de implementos de piedra estaban en plena decadencia. En estos tiempos llegaron a Inglaterra, provenientes de Francia meridional, grandes grupos de mestizos inferiores. Tan cruzadas estaban estas tribus con las criaturas simiescas del bosque que casi no llegaban a ser humanas. No tenían ninguna religión, pero hacían trabajos toscos de piedra
y contaban con suficiente inteligencia para encender el fuego. En Europa, estas tribus fueron seguidas por un pueblo prolífico y un tanto superior, cuyos descendientes se propagaron en poco tiempo por el continente entero, desde el hielo en el norte hasta los Alpes y el Mediterráneo en el sur. Estas tribus constituyen la llamada raza Heidelberg. Aquí en este mapita se ve con la línea de puntos cómo llegaron hasta Inglaterra, porque entonces estaba unido, no estaba el estrecho, y podemos ver cómo el hielo llegaba hasta esa parte y todos estos puntitos pues son los asentamientos de la raza Heidelberg que están siendo descubiertos y ya conocidos. Tenemos Atapuerca en España, que es uno de los principales yacimientos donde se han encontrado muchísimos restos. Durante este prolongado periodo de decadencia cultural, los pueblos de Foxhall en Inglaterra y las tribus Badonan al nordeste de la India continuaron aferrándose a algunas de las tradiciones de Andón y ciertos restos de la cultura onagar. Los pueblos de Foxhall se encontraban en el extremo más occidental y lograron retener gran parte de la cultura andónica. También conservaron sus conocimientos del trabajo con el pedernal, que transmitieron a sus descendientes, los antiguos antepasados de los esquimales. Después veremos cómo los esquimales provienen de la salida desde Inglaterra y de estos primitivos, y vemos aquí las distintas etnias esquimales que se formaron en Groenlandia, en Canadá y en Alaska, y después se puede estudiar en el mapa porque estaba muy clarito, se ven muy bien. Aunque los restos de los pueblos de Foxhall fueron los últimos en descubrirse en Inglaterra, estos andonitas en realidad fueron los primeros seres humanos en habitar estas regiones. En aquel entonces el puente terrestre aún unía Francia con Inglaterra y puesto que la mayoría de los asentamientos primitivos de los descendientes de Andón estaban ubicados en las riberas de los ríos y costas del mar, aquellos tiempos pasados, hoy por hoy, están sumergidos bajo el Canal de la Mancha y el Mar del Norte, pero unos 3 o 4 siguen por encima del agua en la costa inglesa. En el mapa se destaca el Canal de la Mancha y aunque el Mar del Norte no está coloreado, también se puede ver que en aquellos momentos no, estaba cerrado y ahora ya lo vemos abierto. Gran parte de los pueblos más inteligentes y espirituales de Foxhall mantuvieron su superioridad racial y perpetuaron sus costumbres religiosas primitivas. Esta gente se trasladó al occidente desde Inglaterra después de un helamiento posterior y tras haberse cruzado con razas subsiguientes ha sobrevivido como los esquimales actuales. Dejo de compartir. Y bueno, ha llegado el momento de las aportaciones o de las preguntas. ¿Alguien tiene algo que decir? Pues entonces... Yo creo, Laurita, perdóname un segundo, yo creo que vale la pena ponerle mucha atención a lo que significa la parte, a lo que significó, digamos, el entorno geográfico en el desarrollo de estas razas, ¿no? Porque recordemos que Estados Unidos, como bien explica Laurita, el Canal de la Mancha no existía, Estados Unidos, así como América estaba unida con Asia por la punta de Alaska casualmente, estaba congelada también, y ahí terminan saliendo, después lo vamos a ver, la raza roja, la echan los chinos desde allá, la echan la raza amarilla, pasan por ello y quedan aislados en América. Entonces es muy interesante ver la geografía de esa época, porque tuvo una gran influencia en el desarrollo de las razas, ¿no? Y en que se mantuvieran con determinadas características. Entonces les recomiendo que le pongan mucha atención a los mapas en este momento de la revelación donde nos están contando una historia que realmente, si no es a través de la revelación, no la podríamos conocer. ¿Ok? Entonces, continuamos.
Tercero, las tribus de Badonán. Además de los pueblos Foxal en el oeste, persistía a duras penas otro centro de cultura en el este. Este grupo se ubicó en las estribaciones de las tierras altas del noroeste de la India, entre las tribus Badonán, que eran que era tataranieto de Andón. Estos fueron los únicos descendientes de Andón que nunca practicaron el sacrificio humano. Estos badonitas de las tierras altas ocupaban una vasta meseta rodeada de bosques, atravesada por arroyos y con abundantes animales de caza. Al igual que algunos primos suyos en el Tíbet, moraban en unos toscos cobijos de piedra y en grutas en la ladera de los cerros y en pasajes semisubterráneos. Fíjense ustedes que aquí es muy importante que le pongamos atención a dónde están los asentamientos humanos, ¿sí? Porque vemos las colinas, fíjense ustedes, en esta, digamos, en este borde, en este filo entre la India y el norte, que es el Tíbet, pues aquí los trancaban las montañas, que es una zona de unas montañas altísimas, y aquí, en los que lograron llegar a estos, entonces vienen y empiezan en unos asentamientos hacia abajo de la India, y de aquí van a emigrar después a la Mesopotamia, que es realmente uno de los centros de cultura más importantes de la humanidad, donde vamos a ver cómo se establece una de las sedes más importantes de la historia. Dice, mientras las tribus del norte temían cada vez más al hielo, los que vivían cerca de la tierra de su origen llegaron a ser sobremanera temerosos del agua. Observaban que la península mesopotámica se iba hundiendo paulatinamente en el océano, y a pesar que ésta emergiera varias veces, las tradiciones de estas razas primitivas giraron en torno a los peligros del mar y al temor de la sumersión periódica. Este temor, sumado a su experiencia con las inundaciones fluviales, explica por qué buscaron las tierras altas como emplazamiento seguro de residencia. Al este de los pueblos de Badonán, en las colinas Siwalik del norte de la India, se pueden encontrar fósiles que se aproximan mucho más que otros fósiles en la Tierra a los tipos de transición entre el hombre y los distintos grupos prehumanos. Hace 850.000 años, las tribus superiores de Badonán comenzaron una guerra de exterminio con sus vecinos inferiores similares a los animales. En menos de 1.000 años, la mayoría de los grupos animales de los rebordes de estas regiones habían sido aniquilados o forzados a retroceder en los bosques meridionales. Esta campaña de exterminio de los seres inferiores hizo que se mejorara un poco las tribus de las colinas de aquella edad. Los descendientes mezclados de esta cepa mejorada de los badonitas aparecieron en el escenario de la acción aparentemente como una raza nueva, la raza neandertal. ¿No hay inquietudes? Entonces, continuemos. Continúa Claudio. Las razas neandertales. Los neandertales fueron excelentes luchadores y viajaron por un vasto territorio. Se propagaron gradualmente partiendo de las tierras altas en el noroeste de la India hasta Francia en el oeste, China en el este e incluso hasta el norte de África. Dominaron un mundo durante casi medio millón de años hasta los tiempos de la inmigración de las razas evolutivas de color. Hace 800.000 años pululaban los animales de caza. Deambulaban por Europa muchas especies de ciervos, además de elefantes e hipopótamos. El ganado abundaba. Por todas partes andaban caballos y lobos. Los neandertales fueron grandes cazadores y las tribus de Francia adoptaron por primera vez la práctica de ofrecer a los mejores cazadores el privilegio de escoger a sus esposas entre las mujeres. El reno les fue sumamente útil a estos pueblos neandertales, sirviendo de sustento, abrigo y herramientas, ya que se valían de la cornamenta y los huesos para usos varios. Tenían poca cultura, pero mejoraron el trabajo en la piedra considerablemente, tanto que casi volvió al nivel de calidad que tenía en la época de Andón. Volvieron a aparecer piedras grandes atadas a palos que servían de hachas y piquetas. Hace 750.000 años ya habían avanzado bastante hacia el sur la cuarta capa del hielo. Con sus utensilios mejorados, los neandertales hacían agujeros en el hielo y cubrían los ríos septentrionales,
y así podían pescar con arpón los peces que se asomaban a estos respiraderos. Estas tribus constantemente se retiraban ante el hielo que avanzaba y que en este momento efectuaba su invasión más amplia de Europa. En los tiempos, el glaciar siberiano iba llegando a su extremo austral, obligando al hombre primitivo a desplazarse hacia el sur, nuevamente hacia las tierras de su origen. No obstante, tanto se había diferenciado la especie humana que el peligro de ulteriores cruces con sus parientes simios retrógrados había disminuido considerablemente. Hace 700.000 años empezó a retirarse el cuarto glaciar, el más grande de todo en Europa. Hombres y animales volvían al norte. El clima era fresco y húmedo. El hombre primitivo volvió a medrar en Europa y Asia Occidental. Gradualmente se propagaron los bosques hacia el norte sobre la tierra que tan recientemente había estado cubierta con el glaciar. La fauna mamífera sufrió pocos cambios a causa del gran glaciar. Estos animales perduraron en esa estrecha franja de tierra que yacía entre el hielo y los Alpes. Al retroceder el glaciar, volvieron a propagarse por toda Europa. Por el puente terrestre siciliano llegaron de África elefantes de colmillo recto, rinocerontes de hocico ancho, hienas y leones africanos. Y estos nuevos animales prácticamente exterminaron a los tigres de dientes de sable y a los hipopótamos. Hace 650.000 años se presenció la continuación del clima templado hacia mediados del período interglaciar. Había llegado a ser tan cálido que el hielo y la nieve de los Alpes casi llegaban a derretirse. Hace 600.000 años el hielo había alcanzado su extremo septentrional de retroceso y tras una pausa de unos miles de años comenzó a dirigirse nuevamente hacia el sur por quinta vez. Pero el clima sufrió muy pocas modificaciones durante 50.000 años. En Europa, los hombres y los animales cambiaron muy poco. Se aminoró la aridez leve del periodo anterior y los glaciares alpinos descendieron a gran distancia por los valles de los ríos. Hace 550.000 años, el glaciar nuevamente, en pleno avance, empujó a los hombres y animales hacia el sur. Pero en esta ocasión el hombre disponía de muchos espacios dentro de la ancha franja de tierra que extendía hacia el nordeste hasta el interior de Asia, y que yacía entre la capa de hielo y el por entonces grandemente expandido Mar Negro, extensión del Mediterráneo. Durante los tiempos de los glaciares cuarto y quinto, se presenció la difusión ulterior de la tosca cultura de las razas neandertales, pero hicieron tan poco progreso que en verdad parecía que el intento de producir un tipo nuevo y modificado de vida inteligente en Urantia estuviera a punto de fracasar. Durante casi un cuarto de millón de años, estos pueblos primitivos continuaron cazando y peleando, mejorando esporádicamente en algunos campos, pero en general degenerando constantemente en comparación con sus antepasados andónicos superiores. Durante esta edad de las tinieblas espirituales de la cultura de la humanidad supersticiosa, decayó hasta niveles ínfimos. En realidad, los neandertales no tuvieron ninguna religión más allá que una superstición oprobiosa. Les causaba espanto las nubes y aún más las brumas y nieblas. Se desarrolló de forma gradual una religión primitiva basada en el miedo a las fuerzas naturales. Se decayó a la par la adoración de los animales a medida que el mejoramiento de las herramientas y la abundancia de animales de caza permitieron que esta gente se angustiara menos por el sustento. La recompensa sexual por las proezas de caza tendía a mejorar notablemente las técnicas de los cazadores.
Esta nueva religión del miedo fue causa de intentos por aplacar las fuerzas invisibles que desencadenan los elementos naturales y culminó después en la realización de sacrificios humanos para apaciguar las fuerzas desconocidas e invisibles. Esta horripilante práctica de sacrificio humano se ha venido perpetuando entre los pueblos más atrasados de Urantia hasta el mismo siglo XX. A estos primeros neandertales no se les puede fácilmente calificar de adoradores del sol. Más bien, con el temor de la oscuridad, les aterraba el anochecer. Mientras la luna resplandecía, lograban salir adelante, pero en cuanto ésta se oscurecía, les asaltaba el pánico y sacrificaban sus mejores especímenes masculinos y femeninos para conseguir que la luna volviese a brillar. Supieron de pronto que el sol volvía con regularidad, pero conjeturaban que la luna volvía solo si sacrificaban a otros de la tribu. A medida que avanzaban la raza, el objeto y el propósito del sacrificio cambiaron progresivamente, pero el sacrificio humano como parte del ceremonial religioso perduró por mucho tiempo. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Ana Isabel. Buenas noches, un saludo para todos. Sí, escuchándote, Claudio, de cómo el hielo avanza y cientos de años, bastante más de cientos, 50.000. retrocede, 50, bueno, poquito, y retrocede y la vegetación florece y después de nuevo el hielo avanza. O sea, pienso que ahora que estamos viviendo todo esto del cambio climático, el calentamiento global, el derretimiento de los polos, los países nórdicos que también se están derritiendo y estamos viendo vegetación. Estoy convencida de que eso es producto del hombre, de la mala práctica que hemos hecho, pero ¿no tendrá también influencia esto? ¿No estaremos viviendo un proceso natural también del planeta y que sea no solo causa del hombre, que puedan ser dos causas tal vez lo que nos está afectando ahora? O sea, un proceso evolutivo natural propio de Urantia. Es muy posible. Es cierto lo que dices de la polución y todo ese tipo de cosas que causa el hombre, que empeoran el clima, pero por lo visto, lo que pasa es que son 50.000 años. Para nosotros 50.000 años es casi una eternidad. Entonces, o sea, no podemos notarlo tan rápidamente. Claro, no lo podemos Y no sé dimensionar. decirte exactamente en qué parte de los 50.000 estaríamos como para que Tampoco. comience la glaciación de vuelta. No, claro. Pero sí, seguramente es una mezcla de las dos cosas. Gracias, Jaime. Claudio. Ok, Ana Isabel y Claudio. Aquí hay un tema, Ana Isabel acaba de tocar un tema que es importantísimo. Y es, si ustedes miran la historia que nosotros conocemos, la que tenemos, desafortunadamente está basada en tradiciones, mitos y digamos que una parte científica que está basada en la paleontología y en la geología. Esa es la historia que tenemos. Y como si fuera poco en la Biblia, porque si nos encontramos con que la humanidad tiene 6.000 años de acuerdo a la Biblia, ¿sí? O sea, antes de Jesucristo, que es lo más ridículo del mundo, ¿sí? Y ustedes saben de dónde vienen esas tradiciones, pero lo grave no es eso, sino que han castrado a la humanidad a través de las religiones para que no piensen, para que no cuestionen, para que se coman ese cuento, y esto comenzó hace, sí, 6.000 años y así comienza el hombre, y aquí estamos viendo, nos cuentan una historia de 1.000.000 de años a pesar de los vacíos cronológicos, históricos y geográficos, ¿sí? Es una cosa muy importante que nosotros repasemos. Por eso yo creo que sí, la ciencia es muy importante, pero si ustedes repasan, y es más, se ponen a revisar en sus textos, en sus enciclopedias, en el mismo Internet, claro que yo al Internet a veces le tengo desconfianza porque nos siguen lavando el cerebro con mentiras. Pero si ustedes se ponen a revisar la parte científica que nosotros conocemos hoy, pues nos encontramos con que la única forma de medio enriquecer nuestro conocimiento es
a través de la revelación. Y ahí sí empezar a buscar en los vacíos. En los vacíos, ustedes empiezan a encontrar históricos, geográficos, cronológicos, empiezan, oiga, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué no hay información? ¿Sí? Y empieza uno a darse cuenta. Ahora, Ana Isabel toca un tema muy importante y es el cambio climático es un mito, es una mentira, ¿sí? Que nos quiere, claro, no dejo de negar que nosotros como humanos nos estamos petaqueando el planeta, contaminando las aguas, sobreexplotando la tierra, llenándola de químicos, de venenos, de porquerías. Nosotros hemos sido unos depredadores, hemos sido una raza en esta época, en el año 2000, que fíjense que si nosotros cogiéramos la historia, solo estamos cogiendo 2000 años. Y aquí cada uno está contando que el proceso de la glaciación fueron 50.000 años. Ahora, ¿qué se nos está enseñando hoy? Por ejemplo, se nos está enseñando que no es cierto el tema del cambio climático, que es un proceso natural que viene, pero por otro lado nos quieren meter y asustar, porque miren ustedes que tienen que mantenernos asustados. La religión del miedo comienza por ahí. Lavarnos el cerebro y tenernos con miedo para seguir manejando la historia. Ahora, es muy importante que nosotros repasemos y yo los invito a que realmente busquen un poquito en la historia, busquen un poquito en la ciencia, qué fue lo que nosotros estudiamos. Cuando nosotros estudiamos historia en las épocas anteriores, del hombre primitivo, la edad de piedra, todos esos cuentos que nos han echado, pues es interesante, pero es interesante también ver de dónde salieron, cuál fue la información, porque es que la información, a pesar de todo, es muy pobre, ¿sí? La información es muy pobre y simplemente nos dieron un pedacito y se acabó. A mí siempre me llamaba la atención, por ejemplo, cuando estudiaba la Biblia, que ustedes cogen el Génesis y el Génesis en la parte, mejor dicho, el origen de la humanidad son 6 páginas. Y ahí tienen toda la historia. De hecho, ni siquiera se molestaron en echarnos un cuento bien echado, sino que metieron un comprimido y todos seguimos por ahí. Entonces, vale la pena en este momento que si nosotros pongamos nuestro intelecto, pidamos a nuestros ajustadores que nos guíen, que al Señor le pidamos discernimiento y sin ánimo de ser religioso ni nada, sino simplemente buscando la verdad, buscando el conocimiento y buscando tener la perspectiva real de esta revelación, que nosotros pidamos guía para poder comprender, porque es muy interesante y es algo que tenemos que aprovechar porque poca gente tiene la oportunidad de poder estudiar esta información. Y esta es una información maravillosa, de hecho, que es accesible a muy pocas personas. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque pues la gente está dormida, como dicen, ¿no? Y no la conoce. Y segundo, porque cuando ven ese mamotreto, 2000 páginas, no, ni por chile. O sea, ya de por sí que somos unos pésimos lectores, pues eso asusta. Un texto tan grueso asusta. Y aparte, fuera de grueso, fuera de una historia desconocida, es una historia complicada, ¿sí? Donde el prólogo nos espanta, donde tenemos mil razones para no hacerlo, pero nosotros que ya estamos involucrados en esto, pues es el momento de que escudriñemos de verdad y aprovechemos todo esto que estamos entendiendo, todo esto que empieza, así como dice Ana Isabel, todo esto que empezamos de pronto a vislumbrar, oiga, esto como que me están metiendo como que no es tan cierto. Y que tengamos las perspectivas cronológicas, porque es que fíjense los brincos cronológicos, es que 50.000 años, mejor dicho, ni remotamente, si nos han vendido toda la vida que la humanidad tiene 6.000 años de historia, ¿sí? Porque Adán lo datan 4.000 antes de Jesucristo y llevamos 2.000 después de, imagínense lo que son ese periodo de 50.000 versus 6.000, o sea, ya de por sí hay una distorsión. Entonces, mientras más profundicemos, más nos encontramos vacíos. Y yo pienso que es parte de nuestra responsabilidad buscar cómo llenar esos vacíos, o sea, buscar, venga, ¿qué hay más? ¿Qué información hay? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con otras culturas? ¿Realmente la civilización tiene 1.000.000 de años o solo en este round? Son inquietudes que les dejo. Bueno, Orlando. Bueno, ahí perdonan la voz. Una de las cosas que nos han enseñado ahora o que nos están enseñando ahora es que todo atenta contra la ecología. Todo es para destruir el planeta. Absolutamente todo lo que se hace y lo que se dice es con el propósito no intencionado, pero de afectar el planeta. Lo que pasa es que ese es un negocio maravilloso, ¿sí? Maravilloso por la cantidad de dinero que eso mueve. Y hay una situación adicional que vale la pena que averigüemos. El planeta es un organismo viviente. Como es un organismo viviente, tiene su propio mecanismo de defensa, tiene su propio mecanismo de recuperación. Yo no niego que tirar plásticos a las cauces de los ríos y esas cosas, sí, afecta, pero no en el punto en que nos lo están poniendo
en que literalmente he leído, ya estamos a puertas de la desaparición por culpa de las botellas plásticas y por culpa del smog. No, el planeta tiene su propio sistema de defensa. El planeta es un organismo vivo totalmente, es un ser vivo, universal, gigantesco, y él se recupera. Mire, si eso no hubiera sido así, no hubieran transcurrido 2 guerras con todos los daños que eso causó ecológico. Hablo del humo, hablo de la pólvora, hablo de todo lo que pasó. Bombas atómicas y lo que usted... Y aquí estamos. Y el planeta es cada día más bonito. El planeta está vivo. No nos dejemos engañar. Van detrás del billetico de todo el mundo a cuenta de las botellas de un solo uso. Van detrás de la plática por las bolsas plásticas. Van detrás de tumbar más árboles para hacer bolsitas de papel para las panaderías. Van detrás de muchas cosas. Pero lo cierto es que el planeta se defiende solo, se salva solito. Y hay una cosa adicional. Yo no creo que nuestro Padre de todo el universo vaya a permitir que un poco de sinvergüenzas, como dice Jaime, ¿sí? Destruyan esta obra, este planeta, por descuidados y por muérganos. Eso no va a pasar. El planeta es el sitio donde vivimos y para algunos sinvergüenzas es el gran negocio de la vida. Muchas gracias, Orlando. ¿Alguien más? Bueno, entonces ahora compartimos para Rita. Ahí se ve. 5. El origen de las razas de color. Hace 500.000 años, las tribus de Badanon, de las tierras altas del noroeste de la India, se involucraron en otra gran lucha racial. Durante más de 100 años se libró esta guerra sin tregua, y cuando la prolongada lucha llegó a su fin, solo quedaban alrededor de 100 familias. Pero estos sobrevivientes fueron los más inteligentes y deseables de todos los descendientes de Andoni Fonta, que se encontraban a la sazón vivos. En este momento aconteció algo novedoso y extraño entre estos badonitas de las tierras altas. Un hombre y una mujer que vivían en la parte nordeste de la región que estaba habitada en ese entonces, comenzaron repentinamente a producir una progenie singularmente inteligente. Esta fue la familia Sanjik, los antepasados de las 6 razas de color de Urantia. Estos Sanjik, 19 en total, no solo eran más inteligentes que sus semejantes, sino que su piel manifestaba una tendencia insólita a volverse de colores distintos al exponerse a la luz del sol. Entre estos 19 hijos figuraron 5 rojos, 2 anaranjados, 4 amarillos, 2 verdes, 4 azules y 2 índigos. A medida que crecían los hijos, estos colores se volvían más pronunciados. Y al aparear estos jóvenes más adelante con otros de la tribu, la prole tendía a manifestar el color del progenitor Sanjik. Paso a interrumpir la narración cronológica tras llamar la atención sobre el advenimiento del príncipe planetario ocurrido alrededor de esta época para considerar cada una de las 6 razas de los Sanjik en Urantia por separado. ¿Algún comentario? Preguntas, ya saben que únicamente a Jaime. Comentarios, todos. No, pero yo creo que, a ver, yo creo que vale la pena, Rita, de nuevo, miren ustedes qué tenemos hasta el momento que hemos aprendido el libro. Vienen los andonitas, ¿correcto? Grosso modo, 1.000.000 de años atrás. No volvemos a tener información sino hasta que aparecen las razas Sanjik. Son 19 personas que después de 500.000 años se empieza a producir una mutación, ¿sí? Que empiezan a aparecer seres de colores, ya aparecen las 6 razas,
que son las tres primarias, que son amarillo, azul y rojo, y las secundarias, que son verde, naranja y índigo. Entonces es muy interesante porque a partir de ahí nos va a cambiar la historia etnológica del planeta. Y vamos a ver en el tiempo, en la medida que estudiemos, cómo esto empieza a hibridar y a enriquecer y a fortalecer las razas, pero por la parte buena, ¿sí? Por todas las características positivas, donde en la medida en que los más atrasados son destruidos, como pasa en todas las veces, porque siempre el más fuerte va acabando con el más débil, entonces empieza a haber un proceso apasionante. Entonces vamos a ponerle mucha atención a esta historia. Gracias. Gracias, Jaime. ¿Alguien más? Bueno, si no sigue Laurita. En los planetas evolutivos medianos, las 6 razas evolutivas de color van apareciendo una por una. El hombre rojo es el primero en evolucionar y durante edades vaga por el mundo antes de que aparezcan por primera vez las razas sucesivas de color. El surgimiento simultáneo de las 6 razas en Urantia y dentro de una sola familia fue de lo más insólito. La aparición anterior de los andonitas en Urantia también constituyó una novedad en Satania. En ningún otro mundo del sistema local ha evolucionado semejante raza de criaturas volitivas anteriormente a las razas evolucionarias coloradas. El hombre rojo. Los pueblos... El hombre rojo. Estos pueblos fueron especímenes extraordinarios de la raza humana, superiores en muchos aspectos a Andón y Fonta. Constituyeron un grupo sumamente inteligente y fueron los primeros de los hijos Hanjik en desarrollar una civilización y gobierno tribal. Siempre fueron monógamos, incluso sus descendientes mestizos rara vez practicaban la poligamia. Más adelante tuvieron dificultades graves y prolongadas con sus hermanos amarillos en Asia. Los favoreció el hecho de haber inventado tempranamente el arco y la flecha. Sin embargo, desafortunadamente habían heredado gran parte de la tendencia de sus antepasados a pelear entre sí, lo cual les debilitó de tal forma que las tribus amarillas pudieron expulsarlos del continente asiático. Hace alrededor de 85.000 años, los sobrevivientes comparativamente puros de la raza roja se trasladaron en su totalidad a Norteamérica. Poco después de eso, el istmo de la Tierra de Bering se hundió. No sé si me he saltado, no sé, perdonad, pero no sé. No, Está bien, es que me parece que se había saltado. Poco tiempo después de eso, el istmo de la Tierra de Bering se hundió y así quedaron aislados. Jamás volvió ningún hombre rojo a la Asia, pero por toda Siberia, China, Asia Central, India y Europa dejaron su marca a través de los apareamientos con otras razas de color. En el mapa podemos ver cómo desde Asia, o sea, de la India, se extendieron hacia Asia, donde fueron expulsados por los hombres amarillos, por la raza amarilla, y aquí se ve cómo siguen ascendiendo, atraviesan el estrecho de Bering y bajan por América del Norte. Después vamos a ver cómo solamente con las tribus de aquí van a encontrarse en un momento determinado. Ya no vuelven a ver al hombre blanco, a juntarse con los andonitas. Al efectuar el hombre rojo la travesía hacia América, trajo consigo muchas de las enseñanzas y tradiciones de su origen primordial. Sus antepasados inmediatos habían estado en contacto con las últimas actividades de la sede central mundial del príncipe planetario. Pero poco tiempo después de llegar a las Américas, el hombre rojo comenzó a perder de vista estas enseñanzas y hubo una gran decadencia de la cultura intelectual y espiritual. Al muy poco tiempo, esta gente comenzó a pelear entre sí nuevamente con tanta violencia que pareció que estas guerras tribales acabarían con la extinción veloz del resto de esta raza roja relativamente pura. A causa de esta gran regresión, el hombre rojo parecía destinado a extinguirse cuando apareció Onamonalontón, 65.000 años, en calidad de jefe y redentor espiritual.
trajo paz temporal a los hombres rojos americanos y resucitó la antigua adoración al Gran Espíritu. Anomonalonton vivió hasta los 96 años y habitó entre las grandes secuoyas de California. Muchos de sus descendientes llegaron hasta los tiempos modernos entre los indios Blackfoot. Aquí tenemos una fotografía original de una familia de indios Blackfoot. Con el pasar del tiempo, las enseñanzas de Onamonalonton se convirtieron en tradiciones vagas. Se reanudaron las guerras de aniquilación mutua y después de los días de este gran maestro, ningún otro jefe logró traer la paz universal entre ellos. Durante estas luchas tribales, las ramas más inteligentes perecían en creciente escala. De no ser así, habría surgido una gran civilización sobre el continente norteamericano gracias a estos capaces e inteligentes hombres rojos. Después de cruzar América desde China, el hombre rojo del norte no volvió a entrar en contacto con otras influencias del mundo, con excepción del esquimal, hasta ser descubierto más tarde por el hombre blanco. Fue muy desafortunado que el hombre rojo perdiera casi completamente la oportunidad de mejorar su especie, emparentándose con la descendencia posterior de Adán. Tal como estaban las cosas, el hombre rojo no podía dominar al hombre blanco y tampoco quiso servirle de buen grado. En tales circunstancias, si las dos razas no se mezclan, una u otra perece. El hombre anaranjado. El rasgo destacado de esta raza fue su impulso particular en construir lo que fuera, incluso en amontonar vastas pilas de piedra solo para ver cuál tribu podía construir una pila más alta. Aunque no fueron una gente progresista, aprovecharon mucho las escuelas del príncipe enviando delegados para que se instruyeran. La raza anaranjada fue la primera en bajar por la costa hacia África, a medida que el Mediterráneo se retiraba hacia el oeste, pero no llegaron a arraigarse favorablemente en África y fueron finalmente exterminados por la raza verde que llegó más tarde. Antes de que llegara el fin, este pueblo perdió muchos de sus logros culturales y espirituales, pero hubo un gran resurgimiento de un nivel de vida superior como resultado del juicioso mando de Poshunta, la cabeza principal de esta raza malhadada, el cual los guió cuando su sede central estaba en Armagedón, hace unos 300.000 años. La última gran lucha entre los hombres anaranjados y los verdes ocurrió en la región del Valle del Nilo, en Egipto. Esta prolongada batalla se libró durante casi 100 años y al finalizar, muy pocos de la raza anaranjada quedaban vivos. Los restos arruinados de esta gente fueron absorbidos por los hombres verdes y por los índigos que aparecieron más tarde. Pero en cuanto a raza, el hombre anaranjado cesó de existir hace alrededor de 100.000 años. El hombre amarillo. Las tribus amarillas primitivas fueron las primeras en abandonar la caza, establecer comunidades asentadas y desarrollar una vida hogareña basada en la agricultura. Intelectualmente eran un tanto inferiores al hombre rojo, pero social y colectivamente resultaron superiores a todos los pueblos Anjik en cuanto a fomentar la civilización racial. Como desarrollaron un espíritu fraternal, las distintas tribus aprendieron a convivir en paz relativa. Así, pudieron expulsar a la raza roja con la cual se enfrentaron a medida que ésta iba expandiéndose en Asia. Se alejaron mucho de las influencias de la sede central espiritual del mundo y poco a poco fueron cayendo en gran oscuridad tras la apostasía de Caligastia. Pero aconteció una edad brillante entre esta gente cuando Singlantón, hace alrededor de 100.000 años, asumió el mando de estas tribus y proclamó la adoración de la verdad única. La supervivencia de cantidades comparativamente mayores de la raza amarilla se debe a la paz que reinaba entre sus tribus.
Desde los días de Singlantón hasta los tiempos de la China moderna, la raza amarilla viene figurando entre las naciones más pacíficas de Urantia. Esta raza recibió un legado pequeño pero potente de la posterior descendencia adánica. Aquí dejo de compartir y a ver quién nos puede ayudar a trabajar un poco el tema. ¿Quién quiere dar su opinión o dejamos a Jaime que nos siga explicando? A ver, Laurita, a ver, y yo creo que vale la pena inclusive acabar el numeral. Pues yo puedo contarles un poquito de esto, pero hay cosas que debemos tener presentes. Miren ustedes más o menos la aparición de las razas y la historia de esas razas. Dijimos que las primeras eran amarillo, azul y rojo, ¿sí? Hoy en día la amarilla son los chinos, ¿sí? La roja pues son los indios que pasaron perdón, a América y quedaron aislados aquí que entre ellos agarrados con todo el mundo terminaron casi exterminándose y después los poquitos que quedaban los exterminó la raza blanca, que es la raza azul que nosotros conocemos que venía de Europa, que vinieron y acabaron con todos los indios de América, ¿sí? De hecho, fíjate que en esa foto que muestra Laurita de los pies negros, era una de las... Y todavía hay unas reservas indígenas en Estados Unidos y en Canadá, pero ya son muy pocos. Realmente ellos perdieron, y de hecho, los pieles rojas todavía existen, ¿no? Los indios pieles rojas vienen de la raza roja y son un rezago étnico de esa gente. Yo, de hecho, tengo una cuñada casada con un indio piel roja, ¿sí? Que vive en Estados Unidos. Vive en un resguardo, él es juez y es abogado, pero es indio y él en sus festividades se pone sus plumas y sus cosas. Y es muy interesante esa cultura. Entonces, pero quedaron vestigios impresionantes. Ahora, ¿qué quiero llamar su atención? Fíjense ustedes que veíamos la vez pasada, inclusive Schiller tuvo una inquietud con el profeta de esa época, ¿sí? De hace 1.000.000 de años, y aquí volvemos a ver profetas, y volvemos a ver profetas puntuales en las razas. Vemos que el profeta de los rojos fue Onamonaluntón, y después vemos que el profeta de los naranja fue Porchunta, y después vemos que el profeta de los amarillos fue Singlantón. Pero además, miren ustedes cómo cuando nos hablan de la raza amarilla, ya nos explican de la influencia de la rebelión de Caligacia. Y es más, nos están hablando que hasta hace 100.000 años, volvemos al tema de los años, ¿no? Nosotros tenemos una cronología tan corta y unos marcos de referencia tan cortos, hablar de 100.000 años de un montón, pero es ayer en relación a que si estamos hablando de un marco de 1.000.000 de años, ¿sí? Desde que aparece Andoni Fonta, hablar de que hace 100.000 años ya había, o sea, todavía había influencia de Caligastia, que Caligastia, volvemos a lo mismo, llega a los 500.000 años y después viene la rebelión de Lucifer y viene todo el despelote que se arma a nivel mundial, ¿no? Entonces es muy interesante ver el impacto que esos profetas mantuvieron para mantener las razas como organizaditas, ¿no? Que no se acabaran de despiporrar todas. Vamos a ver las que quedan, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuáles fueron sus profetas? Y vamos a ver la influencia de cómo se prepara racial y culturalmente con todo lo bueno, lo malo y lo feo, porque vamos a ver la influencia de las 5 razas mezcladas y agarradas por todo el mundo, que son las razas Sanjik, y vamos a ver después cómo son mejoradas, entre comillas, en ese momento por los descendientes de Caligastia, pero después cuando viene todo el rollo, cómo viene la raza violeta a hibridar y a mejorar ya lo que quedó. Entonces, son marcos que les dejo para que los tengamos presentes. Listo. Gracias, Jaime. Gracias. Tavis. Gracias. Pues mi pregunta va dirigida sobre la palabra los profetas. Pues yo por mi formación dentro de lo que es la Biblia, pues los patriarcas y los profetas son muy mencionados, pero me asombra verlo ahora en el libro, eh, que viene desde antes, y mi duda sería, eh, ¿el Padre Universal manda a los profetas, él los señala, los profetas se hacen solos, o qué nos dicen los reveladores respecto a quiénes son profetas? ¿Ellos se autoeligen a ellos mismos o
¿Alguien me podría iluminar al respecto? Gracias. Te cedo la palabra, Jaime. Con mucho gusto. A ver, es muy interesante. Definitivamente, los profetas son personas comunes y corrientes que son escogidas por Dios para llevar un mensaje a la humanidad. Básicamente, a través de la historia, ¿sí? Desde el primero, hace 980.000 años, una cosa así, ¿sí? Que veíamos la vez pasada con Silvia, que sí le preguntaba que a qué raza pertenecía, qué clases era. No, era un hombre común y corriente que fue escogido para una misión. ¿Cuál es la misión de un profeta? Básicamente, mantener un pedacito de la verdad entre un pueblo. ¿Sí? Porque finalmente a lo que lleva un profeta es a inspirar a un pueblo a que se porte bien, tratando de que no sigan prácticas, lo que hoy denominaríamos paganas, de sacrificios humanos, que no se maten entre ellos, o sea, que hagan cosas buenas finalmente, y mantener al Dios único, porque recordemos que finalmente todos los profetas están llevando del politeísmo al monoteísmo, ¿sí? Porque si no, nunca vamos a reconocer. Aún la Biblia, con toda su barbaridad y todos sus errores, lleva del politeísmo al monoteísmo. ¿Y quiénes fueron los profetas? Hombres que llevaron ese mensaje, que fueron escogidos para llevar ese mensaje en distintas épocas de la humanidad. Aquí es exactamente igual. Fueron hombres seleccionados para llevar el mensaje a esas razas exactamente en los sitios donde se encontraban y en la época en que se encontraban. Pero aún así, vamos a ver cómo después todas empiezan a caer en degeneración, tanto eh, por la evolución de ellos mismos, de esas mismas razas, hasta que viene la nefasta influencia de la rebelión de la rebelión de Lucifer, ¿sí? En la época de Caligastia, y viene después cómo se trata de reivindicar todo eso y de recoger a través de la raza violeta, y lo vamos a ver, que es la raza de los descendientes de Adán, y vamos a ver lo mismo. Adán sí ya no fue un ser, el cual digo, Adán, ya vamos a ver la historia de Adán, quién era, si viene de otro planeta, pues, tiene un propósito específico, pero aquí estamos viendo seres comunes y corrientes que fueron escogidos para llevar un mensaje. Básicamente era llevar a la humanidad del politeísmo al monoteísmo e invitarlos a que se portaran bien. Esos fueron los profetas de esa época. Muchas gracias. Tengo una pregunta, Jaime. ¿Está Ana bien Isabel, Ana Isabel quería hablar. Sí, sí, Ana no, pero Isabel. espera que le quiero hacer una preguntita a Jaime respecto a esto. Eh, Acá en la revelación nos habla de maestro. ¿Está bien decir maestro o ay, vos acabas de decir, se me olvidó. Profeta. ¿O profetas? Mira, Yo siempre tengo básicamente, esa confusión entre profeta y maestro. básicamente son hombres escogidos para llevar un mensaje en una época determinada. Llama a los Perfecto, profetas para perfecto. que mantengamos una connotación del papel que jugaron, pero pudieron ser maestros, claro que sí, ¿sí? Ah, Pero perfecto, eran perfecto, hombres comunes y corrientes que vinieron a mantener un mensaje, fueron escogidos y preparados por Dios para eso. perfecto, gracias. Ana Isabel, Yo quería hacerles así un comentario muy al margen que me llamó la atención. Y cuando nos hablan de Onamonalontón, que fue el líder espiritual de la raza roja, dice que vivió en California, donde es actualmente California, donde están las secuoyas gigantes. Y hay un librito de Mark Uliek que formó parte del foro que se llama, es escrito Nacimiento de una revelación, en la que él dice, el libro no lo recoge, pero sí esta persona que formó parte del foro, que les dijeron que el polo espiritual del planeta, que tanto nos hablan del polo espiritual y no sabemos su lugar geográfico, está precisamente ahí en las secuoyas gigantes, en el bosque mariposa, ¿no? Del parque Yosemite. Entonces digo, qué casualidad, por eso me llamó la atención, donde Onamonalontón desplegó todo ese, digamos, esa iluminación espiritual sobre la raza roja que supuestamente nos apuntan ahora que es donde está el polo espiritual del planeta. No lo podemos comprobar, pero bueno, es lo que me vino a la mente. Bueno, sin embargo, a ese respecto, yo quisiera invitarlos a que busquen, volvemos a lo mismo, esto no es parte de la revelación de Urantia, pero hay ese cuento de que es el polo espiritual, también es un carretazo. Hay 12 solo en América, que son polos espirituales. Entre otras cosas, uno de esos está en Colombia, o dos de esos están aquí en Colombia. Y hay un mapa que explica cuáles son. Yo no traje esa información porque como les he dicho siempre, yo me limito a la revelación de Urantia. Sin embargo, sí llamo su atención sobre eso ahora que lo tocan Isabel, porque hay mucha información adicional al libro. O sea, nosotros no podemos quedarnos
Y en eso yo soy un abanderado solo con lo que diga Urantia, a pesar de ser la última revelación que nosotros conocemos. Tampoco nos volvamos sismáticos, ¿no? Porque si no terminamos como los hermanitos evangélicos con la Biblia, que lo que no esté en la Biblia no existe. Entonces vamos a terminar también mañana que lo que no esté en el libro de Urantia no existe. Es muy interesante eso que tú acabas de anotar para buscar los vacíos. Yo soy un apasionado de buscar los vacíos. Venga, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa con las culturas? Yo no me resisto a tragar entero. O sea, si a ti te hablan de la Atlántida, te hablan del continente de Mu, te hablan de la Lemuria, ¿eso qué fue? ¿Dónde estaban? ¿En qué época fue? ¿Qué tipo de civilización fue? Fíjate, por ejemplo, cuando nos hablan de las culturas de Egipto, que nos hablan de los otros seres extraterrestres que llegaron después, y hablan de los buenos, de los malos. Bueno, yo ahorita no quiero entrar en ese tema, pero es apasionante también. Fíjense ustedes el sitio donde está la historia y la geografía de esa información, la importancia que juega todo el impacto económico que están teniendo Irak en este momento para la nueva era económica de la humanidad, el sistema financiero cuántico. Y está pasando en donde fue la Sumeria. ¿Ustedes creen que eso es coincidencial? ¿Ustedes creen que todos los problemas políticos, las guerras que hay en el Medio Oriente, eso es coincidencial? No, eso tiene, obedece a algo. Entonces, es muy interesante buscar. Busquen, por ejemplo, Tartaria, para que ustedes se den cuenta de toda la historia oculta que nos tienen. Es que, mejor dicho, hay unos personajes que nos cambian la historia y nos comen a cuentos y nosotros nos quedamos así, chévere, seguimos creyéndoles todo lo que nos dicen. Entonces, busquen, investiguen. Ustedes tienen un pedacito del Padre que se llama ¿cómo? El ajustador. Del El pensamiento. ajustador de pensamiento tenemos nosotros. Nosotros somos diositos que tenemos un pedacito del Padre y tenemos derecho a revelación. Y recordemos que no necesitamos intermediarios. Preguntémosle al Padre que nos ayude a encontrar esas fuentes de conocimiento para enriquecernos nosotros. Porque acuérdense que finalmente, ¿cuál es el mensaje de Urantia? La religión de la experiencia personal fue lo que nos enseñó Jesús. Es nosotros y el Padre. Punto. No hay intermediarios. Y es una revelación, es un conocimiento individual. Cada uno de nosotros vamos a nuestro propio ritmo. ¿Depende de qué? De lo diligentes que seamos o de lo vagos que seamos, ¿no? Yo puedo quedarme, definitivamente, pues siempre es más cómodo seguir una religión y que se lo coman a uno a cuentos y cuando mi vida espiritual se vuelve lo digo con respeto, pues no le estoy echando piches a nadie, pero se vuelve ir un domingo a una misa, ¿sí? Y entonces yo resuelvo mi vida espiritual, que me porto mal de lunes a sábado, y el domingo voy, estoy media horita en una misa, ya, cumplí, ya, sí, y si acaso me porté muy mal, entonces me confieso y chévere. ¿Ustedes creen que eso está bien? Sí, independientemente de que fuera con cualquier iglesia, con cualquier religión, porque las religiones fueron inventadas para desviarnos de la verdad. Entonces hay que buscar su origen y todo. Entonces, de las cosas apasionantes que tiene el libro Urantia, en este libro que estamos estudiando en la tercera parte, vamos a ver la historia y origen de todas las religiones. Entonces, apasionantísimo que le pongamos muchas bolas. Estamos encontrando una información riquísima. Ahora, no se queden solo con esa, busquen. Entonces, bienvenido tu comentario, Isabel, y bienvenido todas las inquietudes de todos. No traguemos entero. Aún con Urantia hay mucha cosa que explorar. ¿Ok? Gracias. A ti, gracias. Gracias. El hombre verde. La raza verde fue de los grupos menos capaces del hombre primitivo y fueron considerablemente debilitados por extensas migraciones hacia distintos rumbos. Antes de dispersarse, estas tribus experimentaron un gran renacimiento cultural bajo el mando de Fantat hace unos 350.000 años. La raza verde se fraccionó en 3 grupos principales. Las tribus del norte fueron subyugadas, esclavizadas y absorbidas por las razas amarilla y azul. El grupo oriental se amalgamó con los pueblos de la India de aquellos tiempos y aún se encuentran algunos de sus rasgos entre ellos. El grupo meridional penetró en África y allí aniquilaron a sus primos anaranjados casi equivalentemente inferiores. En muchos aspectos, ambos grupos estaban igualmente dotados para esta lucha, puesto que ambos llevaban características del orden gigante y medían muchos de sus jefes de 2,40 metros a 2,70 metros. Estas cepas gigantescas del hombre verde
se encontraban en gran parte tan solo en esta nación meridional o egipcia. Los sobrevivientes de los hombres verdes victoriosos fueron absorbidos posteriormente por la raza índiga, el último de los pueblos de color en desarrollarse y emigrar desde el centro original de dispersión racial de los Sanjik. El hombre azul. Los hombres azules fueron un gran pueblo. No tardaron en inventar la lanza y posteriormente sentaron los fundamentos de muchas de las artes de la civilización moderna. El hombre azul tenía la capacidad cerebral del hombre rojo, combinada con el alma y sentimientos del hombre amarillo. Los descendientes adánicos los preferían entre todas las razas de color que perduraron. Los primeros hombres azules fueron sensibles a las persuasiones de los maestros del séquito del príncipe Caligastia y fueron confundidos sobremanera por las subsiguientes enseñanzas depravadas de los caudillos traidores. Como otras razas primitivas, no se repusieron nunca completamente del disturbio ocasionado por la traición de Caligastia, así como tampoco pudieron sobreponerse del todo a su tendencia a pelear entre sí. Aproximadamente 500 años después de la caída de Caligastia, se produjo un vasto renacimiento del conocimiento y la religión de índole un tanto primitiva, pero no obstante auténtico y beneficioso. Orlandov llegó a ser un gran maestro entre la raza azul y guió a muchos de las tribus para que volvieran a adorar al verdadero Dios bajo el nombre de Jefe Supremo. Este fue el adelanto más grande del hombre azul hasta esas épocas posteriores en que esta raza tanto mejoró mediante el cruce con la cepa adánica. Las investigaciones y exploraciones europeas de la vieja edad de la piedra suponen en gran parte a la exhumación de herramientas, huesos y artesanías de estos hombres azules antiguos, pues perduraron en Europa hasta los tiempos recientes. Las llamadas razas blancas de Urantia son los descendientes de estos hombres azules, modificados primero por un leve cruzamiento con la raza amarilla y la roja más adelante, y más adelante considerablemente mejoradas al asimilar la mayor parte de la raza violeta. La raza índiga. Tal como los hombres rojos eran los más avanzados entre los pueblos Sanjik, los hombres negros fueron los menos progresistas. Fueron los últimos en emigrar de sus tierras altas natales. Se trasladaron a África, apoderándose del continente, y desde entonces han permanecido allí, salvo cuando a través de las edades fueron llevados a la fuerza como esclavos. Aislados en África, los pueblos índigos, igual que el hombre rojo, prácticamente no recibieron la influencia positiva que podría haber resultado de la infusión de la cepa adánica. A solas en África, la raza índiga hizo pocos progresos hasta los días de Orbonón, época en la que experimentaron un gran despertar espiritual. Aunque con el tiempo casi llegaron a olvidar del todo el dios de los dioses, proclamado por Orbonón, no perdieron por completo el deseo de adorar al desconocido. Por lo menos mantuvieron cierta forma de adoración hasta hace unos miles de años. A pesar de su atraso, estos pueblos índigos ocupan ante los poderes celestiales
el mismo nivel de importancia que cualquier otra raza terrestre. Estas fueron edades de intensas luchas entre las distintas razas, pero cerca de la sede central del príncipe planetario, los grupos más esclarecidos y más recientemente instruidos convivieron en armonía relativa. Si bien no se logró ninguna gran conquista cultural de las razas del mundo hasta el momento de la grave perturbación de este régimen por el estallido de la rebelión de Lucifer. De tanto en tanto, estos pueblos diferentes experimentaron renovaciones culturales y espirituales. Manzan fue un gran maestro de la época posterior al príncipe planetario. Pero tan solo se hace mención de los líderes y maestros destacados que influyeron e inspiraron de forma marcada a toda una raza. Con el paso del tiempo surgieron muchos maestros menores en distintas regiones y en conjunto contribuyeron mucho al cúmulo total de aquellas influencias salvadoras que impidieron el desplome total de la civilización cultural, sobre todo durante las prolongadas edades oscurantistas entre la rebelión de Caligastia y la llegada de Adán. Existen muchos motivos buenos y suficientes que explican el plan de evolución de 3 o 6 razas de color en los mundos del espacio. Aunque los mortales de Urantia tal vez no puedan apreciar plenamente todos estos motivos, quisiéramos llamar la atención sobre los siguientes. 1. La variedad es indispensable para permitir un funcionamiento amplio de la selección natural, la supervivencia diferencial de las cepas superiores. 2. Se obtienen razas mejores y más fuertes como resultado del cruzamiento de diversos pueblos cuando estas distintas razas son portadoras de factores hereditarios superiores. Las razas de Urantia se habrían beneficiado mediante una amalgamación temprana, siempre y cuando estas cepas amalgamadas hubieran podido posteriormente mezclarse ampliamente con la cepa superior adánica. El intento de hacer un experimento de esta índole en Urantia, bajo las condiciones raciales de hoy día, sería altamente desastroso. 3. La diversificación de las razas incita saludablemente a la competencia. 4. Las diferencias en el nivel social de las razas y de los grupos dentro de cada raza son esenciales para el desarrollo de la tolerancia humana y el altruismo. Y 5. La homogeneidad de la raza humana no es deseable hasta que los pueblos de un mundo evolutivo logren niveles comparativamente altos de desarrollo espiritual. Ahora sí dejamos de compartir. ¿Y algún comentario? Mira, yo creo que ahí, volvemos al tema, hay una información valiosísima aquí, que es muy importante, que es si nosotros tomamos el tiempo, digamos, como un eje del tiempo, la llegada del príncipe planetario, de hace 500.000 años, la mitad de la historia, ¿sí? Teníamos de nuevo andonitas, no hay más información, viene el príncipe planetario, aparecen las 6 razas de color, pero vemos, sin embargo, que el Señor no permitió que los pueblos quedaran solos. Tuvo un profeta original hace 998.000 años. Después, en cada una de las razas hubo profetas, ¿sí? Uno Antonio en la roja, Porchunta en la naranja, Singlantón en la amarilla, vemos a Fantade en la verde, vemos en la azul a Orlandov. A pesar del impacto que tiene Caligastia ya con la raza azul, vemos que aún en la Índica hubo
un profeta que fue Orbonón. O sea, fueron los profetas más representativos por la influencia que generaron específicamente en esas culturas o en esas razas en zonas muy importantes del planeta y en diferentes épocas. Pero además hubo muchos más, y nos dice que así como la Biblia tiene profetas mayores y menores, hubo después un profeta, nos habla de Mansat, pero no tuvo el mismo impacto porque fue posterior a Caligaste y a todo este relajo, porque no fue específicamente una raza, sino fue un profeta que jugó en un momento dado, en determinado momento, que los invito a que lo busquen las fechas, cuál fue la cronología y cómo se prepara para la venida de la raza violeta, cuando ya viene Adán, que eso es hace 35.000 años, eso ya fue ayer, porque si seguimos con ese marco de 1.000.000 de años, ya hablamos que Adán viene, la raza violeta hace 35.000 años, es ayer, ¿sí? Pero aún así no son los 4.000 que habla la Biblia, ¿sí? De acuerdo a la Biblia, el primer nombre fue Adán y fue hace 4.000 años, fue 4.000 años antes de Jesucristo, llamémoslo así. Entonces miren ustedes la distorsión cronológica que hay. Entonces es muy interesante comprender este rollo y comprender la influencia que tuvo Caligatia y que la influencia de Caligatia fue mayor en unas razas que otras y fue mayor, no fue el mismo impacto, ¿sí? Porque acuérdense que Caligatia llega a 500.000 y la rebelión de Lucifer pasaron como 200.000 años de que se armara todo el rollo. Entonces, eso es apasionante. Métanse y estudienlo. Los invito, es riquísimo el tema. ¿Ok? Gracias. Gracias, Jaime. ¿Alguien más? Sí, Rafael. A mí me llamó mucho la atención el último párrafo, en donde dice que no es deseable la homogeneidad de la raza humana, sino que al contrario es necesaria para el progreso espiritual. O sea, el que existan las diferentes razas entre los humanos es necesario, ¿no? En contraposición con toda esta nueva oleada que nos quiere ver a todos iguales, ¿no? Y yo lo comparo igual, mi primer amor, la física. En la física el calor se mueve del cuerpo caliente al frío. La electricidad se mueve del mayor voltaje al menor voltaje. Entonces, debe haber diferencia diferencia de esos potenciales para que haya trabajo, para que haya energía, para que haya movimiento. Si no, el universo estaría estático, estaría muerto. Por eso dice ahí una teoría del enfriamiento universal, dice el universo tiende a morir, dice la física miope, ¿no? El universo tiende a morir porque todas esas, cuando ya no existan diferencias de calor, diferencias de potencial, el universo se va a parar, ¿vale? Entonces, curiosamente, el progreso espiritual tiene mucho que ver con que los seres humanos o las razas inclusive seamos completamente diferentes en diferentes ámbitos, ¿no? Nada más era mi punto. Gracias. Gracias, Rafael. ¿Alguien más? Si no, seguimos nomás, Claudio. Siete, la dispersión de las razas de color. Cuando comenzaron a multiplicarse los descendientes de color de la familia Sanjik y a buscar la oportunidad de expandir sus dominios en territorios adyacentes, el quinto glaciar, el tercero según la cuenta geológica, ya estaba bien avanzado en su deriva hacia el sur sobre Europa y Asia. A estas primeras razas de color se las sometió a una prueba extraordinaria debido a los rigores y penalidades del periodo glacial en el cual se originaron. Tan extendido estaba este glaciar en Asia que durante miles de años cortó la migración hacia Asia Oriental. Tampoco les fue posible llegar a África hasta más tarde, cuando retrocedió el mar Mediterráneo y sobrevino la elevación de Arabia. Así pues, durante casi 100.000 años, estas gentes Sanjik se propagaron por las estribaciones entremezclándose hasta cierto punto, a pesar de la antipatía particular y a la vez natural que se manifestó desde un principio
entre las distintas razas. En el periodo entre la época del príncipe planetario y la de Adán, la India hospedó a la población más cosmopolita que jamás se haya encontrado sobre la faz de la Tierra. Pero fue lamentable que esta mezcla tuviese tanta proporción de la raza verde, naranja e índigo. Estos pueblos secundarios Sanjik hallaron más fácil y agradable la existencia en las tierras meridionales y muchos emigraron posteriormente a la África. Los pueblos primarios de los Sanjik, las razas superiores, evitaron la zona tropical. El hombre rojo se dirigió hacia el nordeste hasta Asia, seguido de cerca por el hombre amarillo, en tanto que la raza azul se desplazó a Europa hacia el noroeste. El hombre rojo pronto comenzó a emigrar hacia el nordeste, pisándole los talones al hielo en retroceso, sorteando las tierras altas de la India y ocupando todo el nordeste de Asia. Fueron seguidos muy de cerca por las tribus amarillas, quienes con el tiempo llegaron a desplazarlos de Asia, empujándolos a Norteamérica. Al abordar Asia, los sobrevivientes del linaje relativamente puro de la raza roja constaban de 11 tribus y sumaban un poco más de 7.000 hombres, mujeres y niños. Estas tribus fueron acompañadas por 3 grupos reducidos de descendencia mestiza, siendo el más grande de los cuales una combinación de las razas anaranjada y azul. Estos 3 grupos nunca llegaron a fraternizar plenamente con el hombre rojo y al poco tiempo se trasladaron hacia el sur hasta México y América Central, donde se juntaron más adelante con un grupo pequeño mezclado de amarillos y rojos. Todos estos pueblos se mezclaron entre sí y fundaron una raza nueva y amalgamada que era mucho menos guerrera que los hombres rojos de sangre pura. En 5.000 años, esta raza amalgamada se subdividió en 3 grupos, estableciendo así las respectivas civilizaciones de México, Centroamérica y Sudamérica. La rama sudamericana sí recibió una pizca de la sangre de Adán. En Asia, los primeros hombres rojos y amarillos se mezclaron hasta cierto grado y la prole de esta unión se trasladó hacia el oriente por la costa del mar meridional y a la larga fueron empujados hacia las penínsulas e islas cercanas por la prolífica raza amarilla. Estos son los hombres morenos de hoy en día. La raza amarilla sigue ocupando las regiones centrales de Asia Oriental. De las 6 razas, esta ha sobrevivido en mayor número. Aunque el hombre amarillo tuvo de cuando en cuando sus guerras raciales, no se embarcó en guerras de exterminio tan incesantes e implacables como las que libraban los hombres rojos, verdes y anaranjados. Estas 3 razas prácticamente se aniquilaron a sí mismas antes de ser arrasadas casi por completo por sus enemigos de las otras razas. Ya que el quinto glaciar no llegó a extenderse tanto hacia el sur en Europa, se abrió paso parcial para que estos pueblos Sanjik emigraran al nordeste. Y al retroceder el hielo, los hombres azules, juntamente con algunos otros grupos raciales pequeños, emigraron hacia el oeste por las antiguas sendas de las tribus de Andón. Invadieron a Europa en olas sucesivas, ocupando la mayor parte del continente.
En Europa no tardaron en tropezar con los descendientes neandertales de su antepasado primitivo común, Andón. Estos neandertales europeos más antiguos habían sido impulsados hacia el sur y el este por el glaciar, y por lo tanto estaban situados como para rápidamente encontrar y absorber a sus primos invasores de las tribus Sanghi. En general, y desde el principio, las tribus Sanghi eran más inteligentes que los descendientes decadentes de los llaneros andónicos y en muchos aspectos muy superiores a ellos. Y el mestizaje de estas tribus Sanghi con los pueblos neandertales resultó en una mejora inmediata de la más antigua de las dos razas. Esta infusión de sangre Sanghi, máxime la del hombre azul, produjo aquella marcada mejora en los pueblos neandertales que se observa en las olas sucesivas de tribus cada vez más inteligentes que invadieron Europa desde el oriente. Bueno, ahí dejamos de compartir, Claudio, gracias. ¿Y algún comentario que haya ahora? Después seguimos, Laurita. Adelante, Claudio. Sí, o sea, me llama mucho la atención, ¿no? O sea, con la velocidad que cambió la evolución de lo que es el hombre, ¿no? A lo largo de todos esos miles de años en donde, o sea, prácticamente retrocedía, se mezclaba nuevamente con especies simiescas y demás. Y estas razas Sanghi en muy pocas generaciones lograron un cambio realmente importante, ¿no? O sea, se puede decir que eran seres humanos verdaderos, ¿no? O sea, a como podemos quizás vernos hoy. Eh, o sea, da como que hubo, no sé si una programación dentro de lo que tiene que ver con el ADN o lo que podían hacer los portadores de vida, que teóricamente no podían meterse. Pero me llama la atención, o sea, esa evolución tan rápida en comparación con esos otros 500.000 años donde subían y bajaban la calidad de las razas. Eso nada más. Gracias, Claudio. ¿Alguien más? Bueno, sigamos, Laurita. ¿Te comparto, Laura, o lo hacemos? No, ya lo tengo, gracias. Sí. A ver, un momentito. Durante el siguiente periodo interglacial, esta nueva raza neandertal se expandió desde Inglaterra hasta la India. El resto de la cepa azul que había quedado en la antigua península pérsica se amalgamó más adelante con ciertas otras, principalmente la amarilla, y la mezcla resultante, que posteriormente fue algo mejorada por el influjo de la raza violeta de Adán, ha perdurado como las tribus nómadas morenas de los árabes modernos. Todo esfuerzo por identificar la descendencia Sanghi en los pueblos modernos ha de tener presente la mejora subsiguiente de las variedades raciales, resultado del influjo de la sangre adánica. Las razas superiores buscaron los climas septentrionales o templados, en tanto que las razas anaranjada, verde e índigo tendieron a dirigirse hacia África por el puente terrestre recién aparecido que separaba el Mediterráneo, en pleno retroceso hacia el oeste del Océano Índico. El hombre índigo fue el último de los pueblos Sanghi en emigrar desde su centro de origen racial. Más o menos en la época en que el hombre verde exterminaba la raza anaranjada en Egipto,
Debilitándose considerablemente en el proceso, comenzó el gran éxodo negro hacia el sur por Palestina, a lo largo de la costa. Más adelante, cuando estos pueblos índigos de gran fuerza física invadieron Egipto, exterminaron al hombre verde a pura fuerza de números. Estas razas índigas absorbieron a los descendientes restantes del hombre anaranjado y a gran parte de la cepa del hombre verde. Por ende, ciertas tribus índigas se mejoraron considerablemente por medio de esta amalgamación racial. Así pues, parece que Egipto, en un principio, fue dominado por el hombre anaranjado y luego por el verde, seguido por el hombre índigo y aún más adelante por una mezcla de hombres índigo, azul y verde modificado. Pero mucho tiempo antes de llegar a Adán, los hombres azules de Europa y las razas mestizas de Arabia habían expulsado a la raza índiga fuera de Egipto, a un territorio mucho más austral en el continente africano. Al acercarse a su fin las migraciones de los Anjik, la raza verde y anaranjada ya no existen. El hombre rojo ocupa Norteamérica, el hombre amarillo Asia Oriental, el hombre azul Europa y la raza índiga ha ido a dar a África. La India alberga una mezcla de cepas secundarias de los Anjik y el hombre moreno, una mezcla de la raza roja y la amarilla, ocupa las islas frente a la costa asiática. Una raza amalgamada de potencial un tanto superior ocupa las tierras altas de Sudamérica. Los andonitas más puros habitan el extremo de las regiones septentrionales de Europa e Islandia, Groenlandia y el nordeste de América. Durante los periodos de máximo avance glacial, las tribus andonitas del extremo oeste casi llegaron a ser arrojadas al mar. Pasaron muchos años viviendo en una franja angosta al sur de lo que ahora es la isla de Inglaterra, y fue la tradición acerca de estas invasiones repetidas glaciales lo que les indujo, cuando sobrevino la sexta y última de ellas, a adaptarse al mar. Fueron los primeros aventureros marinos, construyeron barcos y partieron en busca de nuevas tierras con esperanzas de que éstas estuvieran libres de las aterradoras invasiones de hielo. Algunos llegaron a Islandia, otros a Groenlandia, pero la gran mayoría pereció de hambre y de sed en el mar abierto. Hace un poco más de 80.000 años, poco después de llegar el hombre rojo al noroeste de Norteamérica, la congelación de la superficie de los mares del norte y el avance de las capas locales del hielo en Groenlandia obligaron a estos descendientes esquimales de los aborígenes de Urantia a buscar una tierra mejor, un nuevo hogar de residencia. Lo lograron cruzando a salvo los estrechos angostos que separaban en este momento Groenlandia de las masas terrestres del nordeste de América. Alcanzaron el continente alrededor de 2100 años antes de llegar el hombre rojo a Alaska. Posteriormente, una parte de la descendencia mestiza del hombre azul se desplazó hacia el oeste y se amalgamó con los esquimales más recientes, y esta unión resultó ligeramente beneficiosa para las tribus esquimales. Hace unos 5000 años, ocurrió un encuentro fortuito entre una tribu india y un grupo esquimal solitario en los márgenes del sudeste de la bahía del Hudson. Estas dos tribus tuvieron dificultades en comunicarse entre sí, pero muy pronto hicieron parejas, dando como resultado la absorción ulterior de estos esquimales por los más numerosos hombres rojos. Lo anterior representa el único contacto del hombre rojo norteamericano con otras cepas humanas hasta hace alrededor de 1000 años, cuando el hombre blanco acertó en desembarcar en la costa atlántica. Las luchas de estas primeras edades se caracterizaron por la valentía, el denuedo y hasta el heroísmo. Todos lamentamos que muchos de estos rasgos vigorosos y excelentes de nuestros antepasados primitivos hayan dejado tan poco efecto en las razas más recientes.
Si bien apreciamos el valor de muchos de los refinamientos de la civilización que va avanzando, extrañamos la magnífica persistencia y la espléndida dedicación de vuestros primeros antepasados, que a veces rayaban en la grandeza y la sublimidad. Presentado por un portador de vida residente en Urantia. Dejo de compartir y finalizado el documento, esperamos unas aportaciones maravillosas que se os ocurre decir. A ver, Claudio, que te sonríes, cuéntanos. No, en realidad, o sea, el comentario es el mismo que hice hace un rato, ¿no? O sea, la evolución rápida que hubo en comparación. Pero bueno, seguramente Jaime tiene cosas más No, pero interesantes. eso que has dicho es de verdad muy intrigante, porque además ellos mismos dicen que es el único planeta que ha ocurrido eso. Es muy raro que de una familia salgan las 6 razas y que luego entre ellos se peleen, esa mezcla y la mezcla con los anteriores, los primitivos que llama el libro. Es verdaderamente curiosa esa observación que has hecho. Yo estoy de acuerdo contigo que es una de las cosas más destacables. Ok. ¿Y Sí, quién bueno, más? otra cosa que quizás podría comentar es, en general en el África, o sea, hay muchas tribus que se mantienen todavía muy apartadas y con la raza muy original, ¿no? O sea, podemos hacer la comparación con lo que puede suceder en Norteamérica, donde la raza afroamericana, ¿sí? O sea, tiene ya otro tipo de rasgos, o sea, no son azules, porque, o sea, los que son de África, uno los mira, no son negros, son azules Sí, directamente. sí, Lo mismo sucede en Brasil, ¿no? O sea, uno ve en Brasil quizás muchos mulatos de ojos verdes, o sea, muy hermosos y con rasgos también africanos, pero con una mezcla hermosa, ¿no? O sea, pero bueno, eso es, o sea, tiene que ver con lo que hablaba hace un rato, ¿no? Sobre el tomar lo bueno de cada parte de las distintas razas como para mejorarlo. También fue muy curioso el aislamiento que han tenido durante muchísimos años los chinos, hasta con su muralla, y por eso se mantienen más puros también. Yo veo entre los negros que dice Claudio y los chinos, ahí es como si mantuviéramos actualmente esos rasgos más perfectos o más primitivos. Sí, en realidad los chinos me da la impresión de que en general no tienden a mezclarse. O sea, tratan de mantener su raza. Por supuesto que hay casos que sí, pero en general, o sea, tienden a, digamos, reproducirse con gente de su misma raza. Me da la impresión. Ahora, de todas maneras, no nos podemos olvidar del impacto lingüista. Entonces, el tema de la interrelación racial también tiene un componente de comunicación que es básico, ¿sí? ¿Por qué se mezclaron los esquimales con los rojos? Muy sencillo, porque tuvieron relaciones entre ellos y fueron, digamos, mezclando la raza, pero es que la comunicación, si ustedes se ponen a pensar, nuestra dificultad con el Oriente es impresionante por la parte lingüística, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos ese elemento de la parte lingüista en la integración de las razas, porque el hecho de no poder comunicarnos genera desconfianza, ¿no? Entonces, es lo único. Yo, tal vez lo único que tengo adicional para concluir el documento es darle las gracias a las personas que lo prepararon. Solo me resta agradecerles por su participación, Laurita, Rita, Claudio, de verdad que ha sido maravilloso el poder compartir con ustedes. Mil y mil gracias. Que el Señor los bendiga y mil gracias por su presencia. Muchas gracias, Siempre. muchas bendiciones para todos. Dios los Buenas bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Gracias.